Y vamos a conversar en nuestra entrevista principal con el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Gracias por estar acá, gobernador. Gracias, Fernando. Quiero partir, antes que nada, haciéndole una pregunta que puede sonar medio curiosa. Chile tuvo la gracia de hacer dos cosas relativamente inéditas en su historia. Dos cosas inéditas en su historia en un lapso muy cercano, prácticamente en un mismo año. Elecciones de gobernadores regionales y la Convención Constitucional. Pero si es que uno dice de las dos cosas que fueron inéditas, porque era la primera vez que se hacía, ¿cuál es de la que más se habla? No son de las gobernaciones regionales, sino que es de los constituyentes. No les da un poco así como, oye, viejo, ¿por qué no nos preguntan a nosotros, que también fuimos una institución nueva, que votó la ciudadanía y que también es tan inédita como la convención, porque no fue un poquito mejor que la convención? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Fernando. Nada. Habría que decir que en Chile los procesos son súper lentos. Mira, venía pensando sobre, a propósito de lo que tú estás planteando, venía pensando sobre aquello y lo conversaba hoy día en la mañana con unos compañeros. El año 1974 en Chile se crearon las regiones. El año 1993, después de 20 años, se crearon los gobiernos regionales. Y el 15 y 16 de julio del año 2021, después de 30 años, se eligieron los gobernadores regionales. Es decir, si uno saca la cuenta del 74 al 2021, pasaron ¿cuánto? 40, 50 años para la elección de un gobernador regional. Por eso no me preocupa tanto de que intenten soslayar la importancia que tienen los gobernadores regionales, no obstante que haya en un plano de muchísima seriedad. Hoy día este proceso de descentralización que parte con la elección de los gobernadores regionales el 15 y 16 de mayo del año pasado es un proceso sin duda inédito. Sí, pues. Inédito porque, a propósito de algunos comentaristas de patio que sostienen que los gobernadores son innecesarios, y creo que por ahí hay un comentarista que tiene un apellido de un ex ministro de Vivienda, creo, de la dictadura, que dijo hace poco que los gobernadores no eran como una figura media decorativa. La verdad que los gobernadores juegan un rol muy importante hoy día en las regiones a propósito del proceso de descentralización y a propósito de que hoy día quienes estamos en el ejercicio del cargo tenemos la responsabilidad de administrar política y económicamente nuestras regiones. Eso es un punto súper importante y hay que recalcarlo todas las veces porque no necesariamente toda la gente sabe o entiende dónde radica a veces el poder en una institución. Voy a poner un ejemplo. Los parlamentarios tienen, por cierto, un enorme poder en términos de redactar las legislaciones del país y un montón de cosas, pero ellos no tienen poder económico. Así es. No tienen dinero propio por parte de la institucionalidad de ser parlamentario. Sí lo tienen los alcaldes y sí lo tienen los gobernadores regionales, que en ese sentido tiene aquí un cuchillo de dos filos. Porque, por una parte, claro, ustedes tienen los medios por los cuales pueden efectivamente generar una situación distinta desde que entraron hasta cómo salieron. Y por lo tanto, el gobernador que no materializa su promesa o su programa no tiene mucha excusa, digamos. O sea, yo creo que bien el proceso de descentralización, diría yo, que tiene tres hitos que son muy, muy importantes hoy día y que tienen que ver básicamente con tener un proceso de descentralización que aborde la descentralización desde lo político, desde lo administrativo y desde lo fiscal. Esas son las improntas fundamentales. Ahora, para que la gente nos entienda, el gobernador regional es el presidente del consejo regional, del conjunto de consejeras y consejeros regionales. Yo siempre le digo a los alcaldes, tú tenés que ponerte de acuerdo con 6, con 8 concejales. En el caso nuestro nos tenemos que poner de acuerdo con 28 consejeros regionales. Y están representadas las distintas bancadas, por tanto están representadas las distintas tendencias políticas que hay en la región. El gobernador, ¿qué es lo que hace? Hay 2 plenos en el mes y en los plenos que hay en el mes se baja una cartera de proyectos con sus respectivos presupuestos y se vota la cartera de proyectos en el ámbito del pleno del Consejo Regional y todos votamos. Yo presido el Consejo Regional, pero también tengo voto y mi voto muchas veces dirimente cuando quedáis 14-14 y el voto final es el voto del gobernador regional.
Pero eso significa también de que tenemos que trabajar intensamente todos los meses para bajar cartera de proyectos que le hagan sentido a la región, entendiendo que la región de Valparaíso es una región tremendamente bondadosa desde el punto de vista de su ecosistema turístico, del punto de vista de sus características de ciudad patrimonial, como en el caso de Valparaíso, o de reserva la biosfera, como la Campana Peñuela, pero también somos una región que tiene tremenda asimetría. Asimetría en el ámbito de los bienes naturales comunes, en el ámbito ambiental, asimetría, somos una de las regiones que tiene la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país, la mayor cantidad de asentamientos irregulares, campamentos, como se conoce. Por tanto, la centralidad de nuestro gobierno regional hoy día está puesto, yo diría, en 3, 4 temas que son fundamentales: agua, vivienda y habitabilidad, transporte y movilidad, y sin duda medio ambiente y grupos prioritarios. Eso, tú dirías que eso es un esquema que probablemente comparten todas las gobernaciones. Yo diría que y esto también es lo particular del proceso de descentralización. Somos 16 los gobernadores que estamos al frente de nuestras respectivas regiones. Hay 3 gobernadoras mujeres, Cris Naranjo en la región de Coquimbo, la Cristina Bravo en la región del Maule y Andrea Macías en la región de Aysén. El resto son gobernadores hombres. Pero cada gobierno regional tiene sus propias particularidades. O sea, la región de Valparaíso, y no quiero ser peyorativo con ninguna otra región, pero es la región más importante del país. Somos la región que tiene la mayor cantidad de estudiantes universitarios del país. Tenemos los 2 principales puertos del país, sin desmerecer el puerto de Ventana. El 90% de la transferencia de carga argentina pasa por el puerto terrestre más grande de América Latina, el puerto de los Andes. Y por tanto somos una región extraordinariamente importante para el país. El 80% de todas las exportaciones e importaciones fluyen por los puertos terrestres y marinos de nuestra región. Y sin embargo estamos permanentemente en esta discusión presupuestaria, a propósito de que hoy día está la discusión presupuestaria con Hacienda, y en este sentido nos sentimos bien maltratados con respecto a la discusión presupuestaria. Todos los gobernadores te van a decir lo mismo, pero en el caso particular de nuestra región, hoy día tenemos una variación presupuestaria del 2.2% en materia del programa de inversión, que es donde se materializa la inversión pública regional administrada por el gobierno regional. ¿Y qué tanto? A ver, déjame preguntártelo así directamente, porque para que no parezca pregunta media malévola. Pero ¿qué tanto se coordina, por ejemplo, las gobernaciones con el gobierno de turno cuando coinciden más o menos en la misma idea o en la misma ideología? Porque, por cierto, no es baladí el que el gobernador tenga un muy buen cometido, pero los aplausos en una de esas, si es que el gobierno también está bien, ¿quién se los lleva? ¿Cómo el gobernador de alguna manera individualiza su gestión? Bueno, mira, en el caso particular nuestro, nosotros tenemos la particularidad, valga la redundancia, yo sé que hay algunos que no les va a gustar esto, pero yo no pertenezco al consenso elitario clásico. Yo soy un gobernador regional que proviene del movimiento socioambiental de nuestra organización, Modatima, y eso hace que seamos una gobernación completamente, un gobierno regional distinto al resto de los gobiernos del país. Dicho eso, tenemos un programa de gobierno regional que pone en la centralidad hacer de la región de Valparaíso una región de derechos. Por cierto, estamos con el gobierno de Gabriel Boric tiene un programa de gobierno que nos interpreta en muchos sentidos, pero objetivamente mi prioridad es la región de Valparaíso, porque soy una autoridad subnacional que, a diferencia de las autoridades anteriores, que duraban lo que dura un candy, porque eran intendentes designados, y cuando este intendente designado iba en contra de los intereses nacionales, simple y llanamente lo cortaban, lo sacaban del cargo. Yo soy una autoridad electa democráticamente y estoy en el ejercicio del cargo hasta enero del 2025. Dicho esto, un ejemplo, nosotros con el ministro de Vivienda Monte firmamos un convenio de trabajo conjunto para la construcción de vivienda y barrios dignos, y como gobierno regional, junto a las consejeras y consejeros del gobierno regional, hemos comprometido 40.000 millones de pesos para los próximos 3 años en un programa de vivienda y barrio digno que pone el acento en 4 cuestiones fundamentales: habitabilidad, banco de suelos, recuperación de espacios públicos y mejora cualitativa de condominios sociales. En este sentido tenemos plena sintonía a propósito de la vivienda y el barrio digno. Nosotros en materia ambiental hoy día hemos trabajado intensamente con la ministra de Medio Ambiente, con el subsecretario también, Max Proaño, y nosotros como gobierno regional, Fernando, y lo quiero decir, logramos levantar una iniciativa desde el gobierno regional para impulsar
una red de medición sobre lo que pasa en la bahía de Quinteros. ¿Qué significa esto? Hemos financiado un proyecto para la adquisición fundamentalmente de cromatógrafos de gases y sensores electroquímicos para tener una medición pública e independiente con respecto a lo que pasa en la bahía de Quintero. Bueno, entonces, iniciativas de esa naturaleza son tremendamente importantes. Ese es un punto súper interesante porque ustedes, así como tienen capacidad de gestión durante un montón de cosas, y tú mencionaste los puertos y todo lo demás, pero también ahí está una de las zonas de sacrificio más brutales del país. Así es. Que ha tenido una serie de episodios, los conocemos todos, y cuando de repente, a pito de nada, suena el timbre de los colegios en horas que no corresponden para recreo, bueno, todos tienen que apretar muy rápidamente. Bueno, es brutal lo que ha pasado ahí, a propósito hoy día del cierre de la fundición de Codelco Ventanas también, ¿no? Un cierre de una fundición que, si bien es cierto, está declarado. Para cerrar la fundición de Codelco Ventanas se requiere previamente modificar la ley 19.993 que obliga a Codelco Ventanas a fundir en Ventanas. Si no se modifica la ley, no puede haber cierre de la fundición, y parece bastante paradójico, ¿no? Cuando todas las autoridades se congratulan de que se va a cerrar la fundición de Codelco Ventanas, pero se requiere iniciativa de ley para poder cerrar Codelco Ventanas. O sea, ¿en qué situación está Ventana hoy? O sea, hoy día, desde el 9, yo me reuní hace poco con los gerentes de sustentabilidad de Codelco Ventanas, y desde el 9 de septiembre en adelante de este año hay 100 días donde se encuentran en mantención. Está en mantención la fundición de Codelco Ventanas, es decir, si tú sacas la cuenta desde el 9 de septiembre a la fecha actual no han transcurrido los 100 días y por tanto están en un periodo de mantención. Ahora, esa mantención, Rodrigo, es una como todas las veces, es una o Codelco le conversó con usted y le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos dan una chance de mejorar la situación ambiental los procedimientos de la fundición? ¿Estuvo eso alguna vez arriba de la mesa? Bueno, a mí me tocó conversar con Pacheco Mate en su minuto, me ha tocado conversar con los gerentes de Codelco Ventanas, estuvimos desde el primer minuto cuando se originó una de las enésimas crisis. Desde el 6 de junio en adelante estuvimos en la bahía de Quintero varias veces. Me tocó conversar con Pacheco Mate cuando fue a la región y se inició este proceso de conversación con los trabajadores también. Hoy día hay un acuerdo previo con los trabajadores de relocalización también. Pero hay una fase y un paso previo. Y ese paso previo es que para que esto ocurra, tiene que haber fundamentalmente una modificación a la ley y tiene que haber un programa de cierre también controlado y monitoreado desde Cernagiomín. Eso no ha ocurrido a la fecha, porque tiene que haber una modificación a la ley. ¿Y el reloj sigue haciendo tic-tac? Sí, obvio. ¿Y cuál es el plazo que se dieron? O sea, hoy día, como te digo, hay un plazo perentorio. Yo estuve conversando hace poco con ellos, con los gerentes, y la espada de Damocles sigue estando sobre la cabeza de quienes viven ahí, en tanto no se modifique la 19.993. Esa es la realidad. Déjame hacerte una pregunta que es compleja, porque tiene que ver con seres humanos que, con justa razón, necesitan los ingresos que reciben y trabajan, sin embargo, en un lugar que eventualmente los puede poner en peligro a él y su familia, o a ella y su familia. ¿Cuál es la relación que hay ahí de los mismos operarios de la fundación, que yo me imagino entienden lo que pasa a veces con estas situaciones, pero al mismo tiempo es el lugar donde ellos tienen y sacan su sustento, digamos? Sin duda que la fundición Codelco Ventanas, la fundición y la refinería ha significado una fuente de trabajo muy importante para quienes habitan y quienes no habitan en el territorio. También para quienes hacen labores que se encuentran tercerizadas también. Por eso era muy importante, a propósito de lo que ocurrió el 6 de junio y a propósito de la decisión que toma el gobierno de iniciar el proceso de cierre de la fundición Codelco Ventanas, por eso era muy importante hablar con los sindicatos de los trabajadores y llegar a un acuerdo en términos de relocalización, a objeto de no hipotecar la fuente de trabajo de los trabajadores. Y nosotros lo dijimos desde un principio,
Si Codelco Ventana, la fundición, se va a cerrar, es fundamental que exista un compromiso de gobierno que no hipoteque las fuentes laborales de los trabajadores y los mantenga en las mismas condiciones. Y si hay algunos trabajadores que están en etapa de jubilar, que esa jubilación se les respete íntegramente. Y nosotros esperamos que eso se cumpla, porque se ha discutido con los trabajadores, la información que tenemos que se ha discutido con ellos, hay un acuerdo previo de relocalización, pero vuelvo a insistir, hay fases y pasos que tienen que darse previamente antes que eso ocurra. Ahora, evidentemente, no sé, desde el año 2014 aparecen reportajes, yo me acuerdo de un programa en La Mira que habló de las zonas de sacrificio y habló de los trabajadores que durante mucho tiempo estuvieron expuestos a gases contaminantes, metales pesados, etcétera, sí, y que supuraban arsénico por su cuerpo. Lo que supuraban era arsénico por su cuerpo y por tanto efectivamente ahí ha habido una zona de sacrificio y sufrimiento ambiental que tiene larga data y que por tanto no debería continuar, sin duda. Ya, pero si tú tuvieras que jugarte un poquitito por algún timing, ¿cuándo tú crees que esa situación que tiene la fundición de Codelco Ventana podría estar resuelta? Porque si tú dices que se necesita un proyecto de ley para iniciar esta situación, bueno, eso requiere, en primer lugar, voluntad política de meterlo. Los timings que nos han sido informados hablan de 5 a 7 años, no va a ser antes. 5 a 7 años, porque hay que iniciar la discusión presupuestaria, hay que iniciar la discusión en torno a modificar la ley. Después de eso hay que adecuar el proceso de cierre y después de eso hay que relocalizar a los trabajadores. Son 5 o 7 años más o menos en promedio, ese es el periodo. Déjame hacerte otra pregunta, Rodrigo, que tiene que ver con no solamente la gobernación, sino que incluso la regionalización y todo, pero ¿qué tanto de lo que a ustedes como gobernadores, según lo que ustedes han conversado, les interesaba que estuviera en el boceto de la nueva Constitución, que fue rechazada, digamos, pero se sacó el documento? ¿Qué tanto de eso efectivamente estuvo ahí que faltó? ¿Y qué creen ustedes que en cualquiera sea el proceso constitucional que continúe, necesitan en torno a las gobernaciones? Bueno, sin duda que el proceso de transferencia de competencia es un proceso que está en disputa, es un proceso en el que está abierto. El considerar un Estado unitario descentralizado es probablemente una de las principales aspiraciones. Yo estuve en México y conocí la experiencia de un Estado federal, ¿no? O sea, ahí hay 32 estados, hay un proceso federal que es bastante atractivo, es bastante particular, pero en el caso nuestro, la gran mayoría de los gobernadores, si no todos, éramos partidarios de un Estado unitario descentralizado. Ahora, ese Estado unitario descentralizado significa que en términos presupuestarios deberíamos tener agilidad, suficiencia y autonomía en materia de gasto, por ejemplo. Para tener agilidad, suficiencia y autonomía en materia de gasto, los gobiernos regionales tenemos que dejar de depender de los fondos de apoyo regional, los FAR, dejar de depender del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de los fondos de innovación para la competitividad. ¿Tienen que comprar en términos presupuestarios impuestos directos ustedes ahí? O sea, lo que nosotros decíamos es que no podíamos seguir dependiendo de esos recursos que están administrados desde el nivel central, más los impuestos por patentes mineras, por casinos, impuestos por no uso de derechos de aprovechamiento de agua, sino que también hemos trabajado intensamente y planteado intensamente el contar con una ley de rentas regionales, por ejemplo, territorializada. Pero eso, perdóname, lo vengo escuchando hace como 25 años. Pero sigue siendo una de las batallas más importantes para poder profundizar el proceso de centralización. ¿Qué implica una ley de rentas nacionales? Una ley de rentas regionales territorializada implica que todas las empresas que explotan nuestros recursos naturales en nuestros territorios dejen los tributos en nuestros territorios. No parece propio que las empresas que explotan el agua, que explotan el medio ambiente, que construyen holding inmobiliarios sobre los cuerpos de agua, por ejemplo, no dejen los tributos en la región. Parece impropio, ¿no? O parece impropio que esas empresas tributen en Santiago y no en nuestras regiones. Bueno, ese es un punto muy interesante que yo, te repito, lo he escuchado un montón y lo he conversado con varias personas. ¿Cuál es el de todos los modelos que existen, que más o menos podría aplicarse a Chile, el que a ustedes les parece más lógico? Porque hay distintas formas de hacerlo, hay países que tienen impuestos específicos estatales, sí, claro, por ejemplo, pero en el caso de lo que tú estás diciendo, ¿qué significaría en términos prácticos, por ejemplo, explícamelo quizás con una empresa, el que haya una imposición regional? Mira, por ejemplo,
El 80% de las exportaciones y las importaciones fluyen por la región de Valparaíso. Y hoy día no hay ley de puerto. ¿Qué significa que no haya ley de puerto? Significa que la carga que sale de la región no está grabada. Y como no está grabada, no queda ningún peso en la región. Hoy día, cuando hablamos con la Cámara Aduanera de la región de Valparaíso aporta al erario fiscal más de 7.000 millones de dólares y ningún peso de la Cámara Aduanera queda en la región de Valparaíso. Cuestiones muy concretas hoy día, o sea, ¿por qué no grabar la carga que se estima de los principales puertos de la región de Valparaíso, te invento, en 5 centavos de dólares, por ejemplo? Y eso pudiera ser administrado directamente por los gobiernos regionales para precisamente dar cumplimiento a los programas de gobierno regional que ponen la centralidad, en el caso nuestro, en el caso del gobierno regional, en agua, en vivienda y habitabilidad, en transporte y movilidad, en medio ambiente, en grupos prioritarios. ¿Eso lo han conversado con las empresas, los empresarios portuarios y todo lo demás? A mí me han tocado algunas conversas un tanto áridas con algunos empresarios. Me ha visitado Ronald Baum, que no es precisamente, yo no soy un santo de devoción de Ronald Baum. En algún minuto, a propósito del conflicto con las paltas en la provincia de Petorca, él hizo una gira intensa por Europa defendiendo a los palteros. Cuestión que está en su propósito. Me ha tocado hablar con el dueño de los puertos también, con Bonapen, que me fue a ver cuando estuvo el conflicto con los pescadores artesanales de la escaleta sudamericana, cuando se tomaron el muelle Prat y estaba muy preocupado por las exportaciones. Y yo conversé con Bonapen y tuvimos una conversación bien interesante. Nunca me acostumbré a decirle Richard, le dije Ricardo, porque para mí era más familiar hablar. No se me dan los idiomas, entonces era mucho más fácil decirle Ricardo. Y yo le dije, ¿usted sabía que a mí me gustaría recuperar los puertos para Chile? Y me gustaría que los puertos tuvieran un gravamen que nos pudiera permitir poder materializar nuestro programa de gobierno regional. Y me dijo Bonapen, sí, yo sé que usted es un gobernador que quiere tener una ley de puertos, pero en tanto eso no ocurre, usted va a tener que entenderse igual conmigo. Entonces yo le dije, de acuerdo, a mí me parece muy bien, pero yo quiero que usted sepa que a nosotros lo que nos interesa en la región es que la inversión sea responsable. ¿Qué significa que la inversión sea responsable? Que sea viable económicamente y competitiva, sin duda, pero que también sea socialmente justa y ecológicamente más sana y que se le paguen salarios dignos a todas las y los trabajadores. Esa discusión la hemos tenido con los empresarios en la región de Valparaíso y yo no eludo esa discusión. Y no eludo esa discusión porque entendemos perfectamente bien que la región de Valparaíso requiere inversión pública, pero también requiere inversión privada y requiere también dentro de nuestro ámbito de competencia la búsqueda de cooperación descentralizada. Por eso estuvimos en México una semana buscando precisamente cooperación en el ámbito de la inversión, en el ámbito de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación, en el ámbito del patrimonio, en el ámbito de la cultura, precisamente porque tengo esa facultad y tengo esa competencia. Oye, Rodrigo, disculpa que me haya extendido, ¿no? No, muy bien. Esta idea que tú planteaste respecto de las posibilidades de tener tributos regionales y todo lo demás, esa es una idea que en términos de gobernadores está muy compartida. ¿Es transversalmente aprobada? Absolutamente está compartida. Independientemente si son de derecha, de izquierda. Podemos tener matices, podemos tener matices en la forma, pero a propósito de la discusión presupuestaria que hoy día enfrentamos con Hacienda y en la cual fuimos representados por el gobernador de Magallanes, Flies planteó efectivamente que en materia presupuestaria necesitamos agilidad, suficiencia y autonomía, que son las cuestiones que estoy planteando yo. Es cierto, tenemos una valoración también. Hoy día los gobiernos regionales dejan de depender del Ministerio del Interior y hoy día tenemos una partida presupuestaria propia. Y eso es un avance. Es un avance en materia presupuestaria porque no vamos a depender de Interior a partir del 1 de enero del próximo año. Los gobiernos regionales vamos a poder ejecutar proyectos, por ejemplo. Va a haber menos trabas desde el punto de vista de la ejecución de nuestros programas de gobierno, desde el punto de vista de nuestra ejecución presupuestaria, y hay un compromiso de parte del gobierno de que los programas de inversión, el programa 02, estén aprobados a fines del 31 de diciembre del año 2022 para empezar a ejecutar inmediatamente en enero del próximo año, y eso sin duda es un avance desde el punto de vista de la descentralización, pero no es suficiente, sin duda que no es suficiente. Última pregunta, Rodrigo, ¿cuándo crees tú que es el umbral relativamente máximo para poder, todo esto que estamos conversando o las cosas que ustedes han planteado, ya empezar a verse como distintas en términos institucionales a lo que era históricamente, que no había nada, porque las gobernaciones tuvieron que crearse de cero? Yo creo que el proceso de descentralización en rigor es un proceso de disputa por el poder.
y ese proceso de disputa por el poder es un proceso de largo aliento, como te señalé cuando hablaba y hacía el cronograma del año 74 al año 2021. Sí. Pasaron 50 años antes de escoger un gobernador o una gobernadora al frente de las regiones. Yo creo que este proceso de disputa se va a mantener y se sigue manteniendo porque además existe una promesa incumplida por parte del gobierno de Gabriel. Y esa promesa incumplida dice relación básicamente con que cuando era candidato y cuando ya estuvo en el ejercicio del cargo, hay un compromiso de enviar un proyecto de ley para terminar con la figura de la delegación regional presidencial y transformar la delegación regional presidencial en una Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública. ¿Y por qué digo esto? Y esto no es un planteamiento odioso ni mucho menos. Digo esto porque el proceso de descentralización se tiene que desplegar y se tiene que desplegar en toda su amplitud. Por ejemplo, en materia de seguridad, nosotros como gobierno regional hemos financiado la adquisición de más de 42 vehículos policiales, más de 1.500 millones de pesos como gobierno regional. Hemos destinado a la compra de vehículos policiales, hemos destinado recursos para la compra de vehículos artillados para el combate al narcotráfico, hemos destinado recursos para la vigilancia vía drones para la región por más de 2.600 millones de pesos. Hemos destinado recursos hoy día para la reparación de los módulos 104 y 115 de Gendarmería. Destinamos muchísimos recursos en materia de seguridad y sin embargo no participamos del punto de vista de la coordinación operativa de la fuerza pública que tiene que velar por la seguridad de la región. Parece impropio aquello, ¿no es cierto? Es decir, en el fondo que concurran a pedirnos a nosotros recursos y no nos dejen participar de las funciones operativas. No obstante aquello, yo vengo llegando hoy día del Consejo Regional de Combate contra el Crimen Organizado y creo que hoy día la gran mayoría de los gobernadores regionales entendemos que tenemos que actuar derechamente de facto ante situaciones donde no teniendo competencia, simple y llanamente la autoridad democrática se tiene que imponer ante esa situación. De facto significa ustedes actuar. Así es. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. O sea, nosotros no podemos seguir dependiendo del nivel central con respecto a algunas decisiones que atañen fundamentalmente al destino, al presente y al futuro de nuestras regiones. Y eso significa asumir el derrotero de nuestro propio destino. Bonito, ¿eh? No, se escucha muy bonito, pero... hay que hacerlo, pues. Hay que hacerlo. Y lo estamos haciendo en materia presupuestaria. Hoy día estamos supliendo muchas necesidades que hoy día deberían suplirle a los ministerios, pero lo estamos haciendo nosotros como gobierno regional. Contarte. Nosotros como gobierno regional, junto a las consejeras y consejeros regionales de Valparaíso, a quienes aprovecho a saludar porque van a estar todos mirando hoy día, deben de estar todos mirando en este minuto, hemos tenido que, con recursos del gobierno regional, por ejemplo, Fernando, comprar mamógrafos móviles para la región de Valparaíso. La región de Valparaíso, el Hospital Van Buren y el Pereira atiende pacientes oncológicos de la tercera, la cuarta y la quinta región y no teníamos mamógrafos móviles. A propósito que estamos en el mes del cáncer, particularmente el cáncer de mama, la principal causa de muerte en mujeres afectadas por cáncer en la región de Valparaíso y en el país es el cáncer de mama. Y no había mamógrafos móviles. Mamógrafos. ¿Qué significaba esto? Que una mujer que tenía que realizarse este examen tenía que concurrir y contratarlo por prestación privada. Hoy día los mamógrafos móviles son capaces de hacer 30.000, 40.000 mamografías en el año. Y eso lo estamos haciendo como gobierno regional hoy día. Estamos comprando clínicas veterinarias móviles para atender a los sintientes, a propósito de tu conversación que tuviste con Claudio Fuentes hace poco. Sí. Estamos hoy día poniendo la centralidad en las necesidades que hoy día la población nos demanda. Y eso creo yo que es uno de los grandes méritos que tiene el proceso de descentralización, un proceso de descentralización que escucha a sus comunidades, escucha a sus territorios y pone la institucionalidad al servicio de superar la asimetría en nuestras regiones, en nuestras comunidades. Rodrigo Mundaca, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros acá. Muchas gracias, Fernando. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.